El eneagrama es una disciplina que divide en 9 las posibles personalidades del ser humano dependiendo de la herida infantil que haya tenido este. En este video vamos a explorar la estructura de personalidad eneatipo 5, el pensador. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es ubicar al eneatipo en cuestión dentro de la figura del eneagrama, porque ya su posición dentro de esta figura nos va a decir mucho de esta estructura de personalidad. Si tomamos la figura del eneagrama y la partimos por el medio, vamos a poder hacer 3 grupos de eneatipos. En la parte de arriba vamos a encontrarnos con los eneatipos que tienen un mayor contacto con su ego, es decir, que tienen la sensación de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son indiscutibles y producto de esto tienen una mayor autoimagen y mayor seguridad en ellos mismos. En la parte del medio, estos eneatipos también tienen contacto con su ego, pero este contacto está condicionado por los resultados que tienen en la vida. En otras palabras, si tienen resultados positivos, van a tener esa sensación de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son indiscutibles. Y en la parte baja del eneagrama, los eneatipos que están en esta parte no tienen esa conexión con el ego. En otras palabras, no tienen esa sensación de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son correctas e indiscutibles, lo que genera que tengan una autoimagen más negativa y que aparte de eso no sean tan seguros de ellos mismos. El eneatipo 9 va a tener una relación un tanto compleja con el ego y no va a ser vista en este video. El eneatipo 5 se encuentra en la parte baja del eneagrama. Por otro lado, podemos hacer otra diferenciación con la figura del eneagrama. Por un lado van a estar los eneatipos que se entregan de una forma más auténtica a sus instintos, sin pasar su accionar por un filtro emocional o por un filtro de pensamiento. Por otro lado, vamos a tener los eneatipos emocionales que van a tener una relación con la vida y con sus emociones mucho más grande y aparte de eso le van a dar mucha importancia a la imagen que proyectan en los demás. Y por último vamos a tener los eneatipos de pensamiento, es decir, este tipo de eneatipos sí pasan su accionar por un filtro de razonamiento y pensamientos. El eneatipo 5 se encuentra en estos últimos eneatipos. Y por último, podemos centrarnos específicamente en el eneatipo 5 para ver cuáles son sus cadenas de aprendizaje. Se dice que el eneatipo 5 está o va a estar peor cuando empieza a parecerse más al eneatipo 7, es decir, va a estar más descentrado. Y que se va a empezar a estar mejor o a estar más centrado cuando empieza a parecerse más al eneatipo 8. Más adelante en el video vamos a ver los motivos por los cuales se dice esto, pero antes tenemos que ver cómo se origina la herida infantil que le da nacimiento a esta estructura de personalidad. Esta estructura de personalidad es la primera que puede generarse, debido a que la herida infantil que le da origen a la estructura de personalidad se origina entre el periodo de gestación, es decir, cuando todavía estamos en la panza de mamá, y el año y medio de edad. En esta etapa, el niño o niña va a sentir sensaciones negativas en relación al mundo y a la vida y producto de esas sensaciones negativas es que va a ser un doble bloqueo, tanto un bloqueo emocional como un bloqueo corporal, quedándose única y exclusivamente con su dominio de pensamiento y reflexión. Igual, cuando yo estoy hablando de sensaciones negativas o emociones negativas, no necesariamente estoy haciendo referencia a que la madre o el padre no quieran o no amen a ese niño que se está gestando, pero están teniendo ellos emociones negativas y esas emociones las percibe el niño o la niña. Por ejemplo, supongamos un matrimonio joven que no tiene ayuda de sus familias y que debe enfrentar muchos desafíos económicos y esto genera en ellos emociones negativas y esas emociones negativas son percibidas por el niño o niña. También es muy común que los eneatipos 5 hayan tenido problemas a la hora de llegar a este mundo, es decir, problemas en el parto. Por ejemplo, niños o niñas que han nacido con el cordón umbilical atado al cuello o tuvieron cualquier otro tipo de complicación por lo cual tuvieron que nacer antes.
Como mecanismo adaptativo a la sensación o a percibir que de mamá o de papá vienen estas emociones negativas o del mundo en general, el niño o la niña hace un bloqueo emocional y un bloqueo corporal. Es decir, deja de percibir sus emociones de forma inconsciente o no desarrolla la capacidad de sentir sus emociones y también bloquea su conciencia corporal. De esta manera evita sentir esa sensación negativa de mamá o de papá o del mundo en general. Pero si bloqueamos las emociones y bloqueamos la corporalidad, lo único que nos va a quedar es el mundo mental. Y es por eso que los eneatipos 5 desarrollan esa gran capacidad mental, pero también dejan total y completamente bloqueadas su capacidad emocional y su capacidad corporal. Es muy común ver niños o niñas eneatipo 5, es decir, de unos 3, 4, 5 o 6 años, que están todos sus compañeros del jardín de infantes o todos sus compañeros de algún club o todos esos amiguitos que las madres llevan a los cumpleaños jugando y ellos están en un costado en una completa soledad, total y completamente perdidos en sus pensamientos e inclusive a esa temprana edad empiezan a generar como una capacidad de reflexión y una capacidad de poder estar sobrepensando todas las cosas. Algo que muchas veces termina preocupando a los padres porque sienten que hay algo que está mal con sus hijos, producto de que no tienen un comportamiento como cualquier otro niño tendría. Y en realidad lo que sucede es que ya está casi instaurado un mecanismo de adaptación en donde al conectarse exclusivamente con su pensamiento, con sus reflexiones, no habilita esta parte de emociones y corporalidad y eso también va bloqueando esa parte de sociabilizar que va a ser muy característico de los eneatipos 5, que no tengan capacidad de sociabilizar. A esta altura del video ya te estarás dando cuenta de por qué a esta estructura de personalidad se le llama el pensador o bueno, la pensadora. Es precisamente porque esta estructura de personalidad va a tener gran capacidad para hundirse en sus pensamientos, para poder estar horas dentro de sus estructuras de pensamiento, de reflexión y también va a tener una gran pasión por el saber, por el conocer, por el poder desde algún espacio tener todo el conocimiento que le rodea. También hay muchos autores que llaman a esta estructura de personalidad el observador. Porque claro, antes de estar haciendo las cosas, que ya lo vamos a ver cuando definamos sus pilares de personalidad, prefiere observarlas, verlas, analizarlas para poder entenderlas. Y uno de los grandes problemas que se va a encontrar esta persona es que muchas veces hay muchas cosas de la vida que no pueden entenderse. Bien, veamos ahora cómo es la estructura de personalidad de eneatipo 5, el pensador, cuando tiene la herida abierta, es decir, cuando se entrega plenamente a sus mecanismos inconscientes, y también veamos cómo es cuando ya está en un proceso de sanación y empieza a tomar conciencia de los mecanismos inconscientes que generó el niño o la niña. Cuando un eneatipo 5 tiene la herida abierta, lo primero que vamos a poder observar es que son personas sumamente solitarias. Son personas que llevan este concepto de estar feliz con mi soledad a un extremo, porque desde ese espacio, al estar completamente solos, pueden sumergirse en su mundo de pensamientos, reflexión y desde ese espacio alejarse cada vez más del mundo social. Que en otras palabras, para ellos, la sociabilización de una o de otra manera, es decir, el contacto con el otro, termina tocando su herida infantil. Porque al tener que estar en contacto con otras personas, sí o sí tienen que conectar con su emocionalidad y con su corporalidad, y eso les renueva esa sensación negativa que vienen arrastrando de cuando estaban en la panza de la mamá. Es por eso que a estas personas, mientras más abierta tengan la herida, más van a preferir estar en espacios de absoluta soledad. E inclusive llega el punto en donde también se vuelven personas hasta casi ermitañas, en donde prefieren no salir de su casa,
no tener contacto con ninguna persona y poder hundirse en esa soledad y en ese mundo de pensamientos que muchas veces termina inclusive perjudicando no solo a la parte de las relaciones vinculares, es decir, la relación que pueda llegar a tener con sus hermanos, con sus padres o bueno, si llegase a tener una pareja, sino también físicamente por estar tanto tiempo metido en esa casa y obviamente que eso trae repercusiones en el lado de la salud. La segunda característica que vamos a ver es que se vuelven personas frías e inexpresivas. En otras palabras, les cuesta muchísimo poder transmitir emociones, pero aparte de eso, les cuesta muchísimo poder aceptar y poder validar las emociones de los demás. Para ellos, al tener el bloqueo emocional, no entienden las emociones y eso los vuelve personas, aparte de eso, muchas veces peligrosas. Desde su falta de conexión emocional pueden decir cosas bastante dolorosas y aparte de eso lo dicen desde un espacio en el cual, o bueno, ahora me viene esto, como si fuera un robot, es como estar hablando con un robot y que el robot te diga algo que sea sumamente doloroso y claro, para ese robot, para esa persona que tiene ese bloqueo emocional, no es para tanto, pero para vos que estás teniendo un dolor, que te digan eso de esa manera, te toca ese dolor. Entonces, mientras más tienen el bloqueo emocional, se vuelven personas más frías, muchísimo más o muchísimo menos empáticas e inclusive pueden llegar a ver las relaciones y los vínculos meramente como una cuestión de conveniencia. Es decir, si me conviene, voy a tener tal o cual relación con tal o cual persona. Y desde ese espacio construyen un mundo sumamente frío, sumamente distante y obviamente muchas veces muy desagradable. Otra de las características distintivas de los eneatipos 5 es su obsesión por el conocimiento. Algo que al principio podría parecer bueno, el eneatipo 5 con herida abierta lo lleva a tales extremos que le trae grandes problemas en su vida. Principalmente puede pasar dos cosas cuando un eneatipo 5 tiene la herida abierta y se relaciona con el conocimiento. En primera instancia es que se vuelven apasionados de aspectos de la realidad de la cual quieren saber todo, pero que no le traen ningún tipo de beneficio en la vida. Por ejemplo, pueden saber absolutamente todo de las arañas del África, pero son, por decirte algo, administrativos de una empresa que hace cajas, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento no les sirve para nada. Y vos me dirás, bueno, no importa si lo hace en su tiempo libre. Sí, si lo hace en su tiempo libre. Pero un eneatipo 5 con la herida abierta puede llegar a tener una obsesión tan grande con saber todo de las arañas del África que puede empezar a tener problemas tanto a nivel laboral como a nivel de relaciones, etc. El otro problema que tienen los eneatipos 5 con el conocimiento es que nunca lo llevan a la acción. En otras palabras, nunca pasan ese conocimiento a transformar en acciones. Por ejemplo, imagínate un eneatipo 5 que está total y completamente fascinado y quiere convertirse en un bailarín de tango. Entonces se compra un libro de tango, se compra otro libro de tango, se compra otro libro de tango, pero a pesar de ya haber leído 10 libros de tango, nunca pone un pie arriba de la pista de baile. Y mientras no ponga ese pie arriba de la pista de baile, nunca va a poder convertirse en un bailarín. Esto pasa mucho en el ámbito de las empresas con el tema del liderazgo. O sea, hay muchísimos eneatipos 5 que se la pasan leyendo libros de liderazgo, pero después, a la hora de aplicar esas formas de liderar equipos, son tremendamente negativos porque en realidad nunca terminan aplicando lo que aprendieron. ¿Está? Y la otra pata negativa, esta sería la tercera pata negativa que tiene el conocimiento en los eneatipos 5, es que los vuelve sumamente arrogantes. Desde esa arrogancia y desde esa soberbia de creer que se lo saben todo, no solo de algún tema en particular, sino que inclusive cuando la herida está abierta, puede esta persona que sabe todo de arañas sentir de que ese conocimiento sustenta una cierta arrogancia o le da derecho a, me da licencia a. Y esa arrogancia es la que termina jugándoles muy en contra,
peor les termina jugando porque no solo terminan siendo personas que son muy solitarias, sino que cuando toman contacto con alguien les sale esa parte más arrogante. Y aparte de esa arrogancia, tienen mucha avaricia ellos o ellas con su conocimiento. Es decir, para ellos les cuesta mucho enseñar ese conocimiento. Es como que ese conocimiento es de ellos. Es por eso que Claudio Naranjo también los calificaba como los avaros del eñagrama. No necesariamente porque sean avaros a nivel físico, sino porque son muy avaros con su conocimiento, con su saber, con su mundo interno. No quieren enseñar, no quieren dar. Son como ese niño chiquito que llega a una evaluación, a una prueba, y los compañeritos le piden que le explique algo y no, porque yo estudié, yo esto, yo lo otro. Claro, bueno, se comportan así en todos los dominios de su vida. Creo que es la parte más distintiva de los eñatipos 5 con herida abierta. Ahora bien, el eñatipo 5 cuando está en camino de sanación hace grandes cambios en su vida y en primera instancia, como ya te lo imaginarás, empieza a tomar conciencia de tanto su bloqueo emocional como de su bloqueo corporal. Los eñatipos 5 tienden a ser personas que son tímidas e introvertidas. La timidez es la dificultad para poder construir lazos o relaciones sociales y la introversión sería la elección consciente de no construir esos lazos sociales, ¿no? Entonces los eñatipos 5 son tanto tímidos como introvertidos. Les cuesta y aparte de eso no los eligen a los lazos o a las relaciones sociales. Entonces cuando un eñatipo 5 empieza a sanar y empieza a trabajar en sus bloqueos emocionales y corporales, también indirectamente empieza a trabajar sobre su timidez y sobre su introversión, entendiendo esto como empezar a ver las relaciones sociales desde otros espacios, no verlas simplemente como un intercambio de ventajas, sino verlas como algo que trae felicidad, que trae paz y que puede traer una conexión o una ventaja también a la vida. Pero todo empieza cuando el eñatipo 5 primero toma conciencia de su bloqueo emocional y toma conciencia de su bloqueo corporal y empieza a trabajar en esos bloqueos para que desde ese espacio tomar otro tipo de contacto con las personas de su mundo. Y en el medio de todo esto también tiene o va a ir trabajando la relación con el conocimiento y con el mundo, el dominio del pensamiento. Porque si yo trabajo, el eñatipo 5, si trabaja en su bloqueo emocional y corporal, indefectiblemente tiene que dejar de darle importancia al mundo de los pensamientos. O sea, si yo tengo todas mis moneditas puestas acá y no he puesto ninguna monedita en el mundo emocional y en el mundo corporal, entonces tengo que sacar moneditas de acá para poder empezar a ponerlas en el mundo emocional y en el mundo corporal. Tengo que darle espacio a las emociones y a la corporalidad para que de esa manera lograr ese equilibrio que muchas veces el eñatipo 5 necesita. Cuando empieza a equilibrar esto y empieza a dejar de darle tanta importancia al conocimiento y al mundo del saber, puede tomar una relación o una forma diferente de conectarse ya no solo con el mundo social, sino también con la vida. En línea con esto, veamos por qué se dice que el eñatipo 5 está mejor cuando se empieza a parecer al 8 y por qué está más descentrado cuando se empieza a parecer al 7. El eñatipo 7 es conocido como el entusiasta o el aventurero. Y cuando el eñatipo 7 está descentrado, se vuelve una persona hedonista. En otras palabras, se refugia de las emociones negativas en la diversión, en las salidas, en el alcohol, etc. Cuando un eñatipo 5 se contagia de los eñatipos 7, empieza a hacer lo mismo. No nos olvidemos que los eñatipos 5, con su desconexión emocional y corporal, lo único que están buscando es alejarse del dolor y de las emociones negativas. Entonces, cuando un eñatipo 7 contagia a un eñatipo 5, este eñatipo 5 empieza a hacer lo mismo. Empieza a desconectarse de sus emociones y de su corporalidad a través del alcohol, a través de las fiestas, a través de los excesos. Y si sumamos esto al comportamiento solitario de los eñatipos 5, se vuelve una mezcla muy poderosa. Vos imagínate una persona
que está todo el día en su casa, pero aparte de eso que está bebiendo o que está ingiriendo cualquier otro tipo de estupefacientes, esto vuelve a la persona caldo de cultivo para generar cualquier tipo de enfermedad y aparte de eso para que esos pensamientos que en un principio parece que lo protegen empiecen a ser pensamientos destructivos tanto con él, con su vida y con las personas de su mundo. Ahora veamos la otra cara de la moneda, que es cuando el eneatipo 5 aprende del eneatipo 8. El eneatipo 8 es conocido como el líder cuando está centrado, ¿no? Entonces, estos eneatipos son auténticos, pasan a la acción de forma rápida y precisa, toman decisiones basadas en sus instintos y todo eso lo tiene que aprender el eneatipo 5. El eneatipo 5 tiene que aprender a conectarse con sus instintos y poder tomar decisiones mucho más rápido sin pasar por todos esos filtros de pensamiento y aparte de eso tener esa capacidad de accionar pero de una forma también responsable y prolija. La idea es que pueda complementar todo ese mundo de pensamientos que tienen los eneatipos 5 con esa parte de autenticidad y esa parte de poder improvisar y de pasar a la acción y de tomar decisiones para poder desde ese lado tener una vida, tener una existencia equilibrada. También vale aclarar que los eneatipos 8 tienen una conexión emocional y corporal bastante grande, que eso también lo necesita el eneatipo 5. El eneatipo 8 tiende a construir muchas relaciones, tiende a ser una persona que sociabiliza mucho y que aparte de eso tiende a cuidar y a mantener su cuerpo. Y eso es algo que el eneatipo 5 también necesita, esa conexión emocional y esa conexión con su cuerpo y desde ese espacio poder también empezar a ampliar su mundo social y dejar de vivir encerrado y en soledad. Con esto vamos terminando el análisis de la estructura de personalidad eneatipo 5, no sin antes recordarte que existen 3 subtipos de este patrón de personalidad: el subtipo conservación, el subtipo sexual y el subtipo social. En próximos videos voy a seguir desarrollando cada uno de los eneatipos y más adelante voy a desarrollar los subtipos. Porque el eneagrama, vale aclarar que el eneagrama divide en 27 la personalidad del ser humano, no en 9. Porque pueden ser muy diferentes la forma de actuar de un eneatipo 5 subtipo conservación, que en ese caso ese eneatipo 5 subtipo conservación se lo llama el ermitaño, con un eneatipo 5 subtipo social, como puede ser el tótem. ¿Está bien? Recuerda también de que si quieres saber absolutamente todo del mundo del eneagrama, en este mes de julio voy a estar dictando una formación en eneagramas donde vamos a ver mucho más profundo y con los subtipos cada una de las estructuras de personalidad. Si quieres saber más, te dejo abajo toda la información que necesitas, abajo de este video, y aparte de eso te dejo mis otras redes sociales en donde subo contenido de eneagrama, bioenergética y coaching permanentemente. Sin más, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo.